frente a frente, contigo quiero estar y tu gloria contemplar. Un instante, tu rostro quiero ver. Hola, ¿cómo están? Con mucha alegría nos volvemos a encontrar y vamos a compartir la liturgia del próximo domingo 4 de julio. Es el domingo 14 del tiempo ordinario y vamos a contemplar un icono a la luz de la palabra que corresponde al Evangelio de Marcos en el capítulo 6 de los versículos 1 al 6. Marcos, en su Evangelio, después de una breve presentación de Jesús, hace mucho hincapié a lo largo de todo el Evangelio de la actividad que Jesús realizó en su vida pública. Es decir, lo presenta sucintamente en el capítulo 1, si ustedes van a mirar en el Evangelio, y después del bautismo, y pone allí cuando Jesús es llevado al desierto, arranca de la consigna fundamental de decir: conviértanse, el tiempo ha llegado. Y lo presenta a Jesús caminando recorriendo desde Nazaret, que es donde él había vivido hasta los 30 años, iniciando su vida pública inicialmente en Galilea. Nazaret está en la zona baja de Galilea y Jesús se dirige a toda la zona de Galilea que rodea a lo que es el lago de Genesaret o mar de Galilea y el río Jordán, que es ahí donde el Bautista, ¿no? Juan el Bautista lo bautiza. Entonces, Galilea es una una región despreciada en realidad porque estaba llena de paganos, o sea que los judíos no veían con buenos ojos en general a Galilea, y es allí a donde Jesús se dirige primero y allí donde empieza a hacer su prédica, su anuncio, el relato de las parábolas que ya algunas fuimos escuchando, los exorcismos, la curación del endemoniado, la curación de la hemorroísa y de la hija de Jairo que terminamos de escuchar el domingo pasado, y a continuación exactamente de este relato de la curación de la hemorroísa y de la hija de Jairo es que viene esta palabra, donde Jesús se dirige con los discípulos que tenía hasta ese momento a Nazaret, regresa a su pueblo. Y sorpresivamente, para lo que uno esperaría, bueno, lo que sucede es se encuentra con la no bienvenida, el desprecio tal vez o la duda de los que lo conocían de toda la vida. Y bueno, y acá el evangelista nos relata hermosamente este suceso y nos da unas hermosas pistas para que podamos meditar esto hoy en nuestras vidas, ¿no? Tal vez tenemos que disponernos como más intensamente que nunca a recibir a este Jesús que viene hoy a nuestra vida común, ordinaria, simple, a nuestra situación de este preciso momento, ¿no? El Señor, que nosotros creemos que lo conocemos bien, y nos habla. Así que bueno, nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que haces nuevas todas las cosas, que vengas en este momento sobre nosotros, que abras nuestros sentidos, que despejes nuestra mente, nuestro corazón, y nos dispongas para poder recibir el agua viva de tu palabra. Un amor que siempre está a tu lado. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces ahora vamos a hacer la lectio de esta palabra. Ya hemos visto qué es lo que dice, vamos a ver qué me dice, qué nos dice hoy a nosotros, a compartirlo y a contemplar un hermoso ícono bizantino del siglo XIV que está en una capillita de un monasterio en Serbia, en la actual Serbia. Es una zona de conflicto que ha estado amenazada por bombas y por ser destruida muchas veces, pero bueno, el Señor todavía, el Señor la cuida y quiere que siga todavía en pie. Se llama el monasterio Visoki Dekani de Kosovo. Es un monasterio ortodoxo que voy a mostrarles también porque encontré esta maravillosa imagen de lo que es el interior del monasterio, totalmente cubierto de iconos en sus paredes, están pintados como frescos, ¿no?, en las paredes. Y uno de esos iconos corresponde exactamente a esta palabra que acabamos de leer. Así que contemplándolo vamos a trabajar esto en nuestras vidas. Vemos entonces este monasterio del siglo XIV, en cuyo interior se encuentran estos maravillosos frescos que cubren todas sus paredes desde el siglo XIV. Es aquí, en este monasterio ortodoxo que está en Serbia, donde encontramos nuestro ícono, el ícono que nos muestra a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Lo vemos al Señor aquí en medio de la escena, de pie, con su vestimenta habitual, con el manto y la túnica, y la definición de ser sacerdote con el capi, con esa banda que tiene sobre el hombro derecho, con las letras encima de su nimbo o aureola, donde dicen que es el Señor Jesús, el Cristo. Y está allí de pie con la palabra en sus manos. Él, siendo él mismo la palabra, se manifiesta allí en la sinagoga de su pueblo, de su lugar a donde había concurrido en este momento, como dijimos, del inicio de su vida pública. Después de haber recorrido un poquito la Galilea, vuelve a Nazaret y allí está. Vemos los edificios, estas columnas y paredes que en forma simbólica nos muestran la arcada, la puerta de entrada a la sinagoga, y a los costados los sitios donde se sentaban los judíos para cada sábado ir a escuchar la palabra. Vemos por encima de los edificios como un manto, una tela que cubre, que va de una punta a la otra, que está repetidamente en los iconos, significando que la presencia de Jesús viene a traer una alianza nueva. Es una señal que une la alianza del Antiguo Testamento con el
Nuevo Testamento que se está manifestando. Y vemos en las sillas, en los lugares donde están sentados, y hay alguien que está de pie también, los rostros de estos personajes que representan aquí a lo que en la palabra dice la multitud. Acá vemos caras que no parecen contentas, no parecen agradar lo que están escuchando, algunos como con gestos con la mano, como preguntando lo que nos dice la palabra. ¿Quién es este? ¿Qué está diciendo? ¿Qué se cree? ¿No? Rostros de crítica, rostros de desagrado, rostros o de murmuración, o de hablarse tal vez uno al otro, o de dirigirse miradas. Y entonces el iconógrafo aquí nos quiso mostrar a este Jesús maravilloso de pie, proclamando la buena noticia, anunciando la salvación, la conversión, y el mundo que lo recibe, en este caso de sus más conocidos, de sus más cercanos, de los que eran casi de su familia, que lo mira con duda, lo mira con distorsión de la mirada, como diciendo: este es el que conocemos de toda la vida, este es el hijo del carpintero. Todo lo que nos dice allí nos nombra, no es el hermano de tal, o no son sus hermanas tales otras, sabiendo que entre los judíos no tenían una palabra exacta para hablar de los primos y de todos lo que correspondían a la misma familia, y se los trataba a todos de hermanos o hermanas, digamos, como diciendo: nosotros sabemos quién es este, ¿de qué se la da? Entonces la actitud de desprecio en su propia casa. Miraban con asombro, nos dice la palabra, ¿no? La multitud inicialmente tenía asombro. Asombro quiere decir sorpresa, quiere decir quedarse como pasmado de algo que sucede que uno no espera. Pero frente a eso, o después de eso, cabe la opción de tener una reacción favorable, o de entender que a través de esta situación se nos está mostrando algo bueno. Sin embargo, los que estaban allí, que no eran justamente autoridades políticas como en otros momentos, Jesús se tiene que enfrentar a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los más leídos y a los que estaban más vinculados con la política y la religión. En este caso es la multitud, es la gente más común, la gente que habían sido como sus pares hasta poco tiempo antes. Estos que tienen más vinculación con él tienen ya una idea de quién es él, de quién es este, como lo llaman, y esto a esta forma de percibir la realidad y que quedarse allí se la llama prejuicio. ¿Cuántas veces nosotros, ¿no?, tenemos esta forma de comportarnos frente a la realidad que nos toca, de tener algo ya establecido como verdad en nuestra cabeza, en nuestra creencia, y quedarnos allí, atados? ¿O cuántas veces pasa con los demás con respecto a nosotros, en nuestra propia casa, en nuestro propio lugar, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones? ¿Cuántas veces decimos nosotros: ¿quién es este? ¿Qué se cree? ¿Quién es esta? ¿De qué se la da? ¿O cuántas veces lo pueden haber dicho de nosotros? También creo que en esta palabra, ¿no?, siento también esta subyacente presencia de la envidia, de los celos, de querer de no querer que esa apariencia radiante que Jesús estaba mostrando en este momento de su vida, donde él ya se paraba como un Dios encarnado y no estaba ya más en su vida oculta, eso no es visto con agrado. Y por la gente que lo conocía en su tiempo anterior, esto
generaba celos, o generaba sentimientos absolutamente negativos, sentimientos oscuros, sentimientos de muerte. Y tenemos que reconocer, ¿no?, que realmente a través de todas estas oscuridades, el pueblo de Nazaret que estaba allí se estaba negando a reconocer a Dios, o estaba tentado de creerse que sabía realmente cómo tenía que manifestarse Dios y que esta no era la manera. Por eso estaban ciegos, eran incapaces de abrir su mente a la realidad tal como es. No, como dice el evangelista San Juan, los suyos no le recibieron. Es muy fuerte esto, ¿no?, porque nos trae también a nuestro tiempo, a cómo nos cuesta ver la presencia de Dios y la acción de Dios hoy en nuestra vida. Cómo nos negamos a reconocerlo en nuestra vida diaria, desde pequeñas a grandes cosas que nos suceden, que a veces nos sorprenden justamente, nos asombran, y en vez de buscar cómo puede ser, ¿no?, que aquí esté la voluntad de Dios, o que esto esté sucediendo para algo que está dentro del plan de Dios, me cierro, me enojo, murmuro o digo en voz alta cosas negativas, ¿no? Rechazo. Genera esto mucha inquietud. Siempre que no logro conocer y poder ver al Señor y su presencia en mi vida cotidiana, vivo en inquietud. Porque nuestro ser más profundo, nuestro corazón profundo, nuestra alma, tiene sed del Señor. Y por eso lo busco, pero no me doy cuenta, y lo busco en lugares equivocados. Ya en la primera lectura, en la lectura de Ezequiel, ¿no?, el profeta anunciaba que iba a ser despreciado, que se iba a anunciar a Dios a los judíos, pero que iba a haber desprecio y rechazo, pero que a pesar de eso había que seguir predicando, ¿no? O sea que aunque no se escuche, aunque no nos escuchen, tenemos que hacer como hizo Jesús, ¿no? Tal vez asombrarnos también como Él, que también se asombró, al igual que la multitud se asombró de que Él estuviera allí hablando con esas palabras y haciendo estos gestos de Dios encarnado en Él. Jesús también se asombra, pero se asombra de su poca fe. Entonces, esta lectura, esta palabra de hoy es un llamado a ver cómo andamos de fe, cómo está nuestra fe, si es una fe que mueve montañas, una fe que mueve y nos mueve, o es una fe tibia según a nuestra manera, a nuestra comodidad, a quedarnos ahí en una red atrapados sin entender las señales que Dios nos muestra hoy. Si estamos en una tentación de desánimo, ¿no?, de creer que nada se puede hacer, que en este tiempo, en esta pandemia, en este momento del mundo, en este momento de la Iglesia, que en muchos lugares muestra crisis y problemas, en este momento donde se dicen tantas cosas y donde los medios manipulan tantas otras, ¿cómo estamos de fe? ¿Cómo vemos esta presencia de Jesús que viene hoy a mi vida, que viene hoy a mi casa, que viene hoy a mi circunstancia? ¿Cómo estoy interiormente para recibir esto? ¿Es lo que yo quiero que sea o es lo que el Señor está manifestando? ¿Cómo hacer para dejarnos sorprender positivamente? Sorprendernos con la alegría de saber que suceda lo que suceda, el Señor
va a ser lo mejor para nosotros en su plan. Sorprendernos y seguir adelante con el anuncio que seguramente a todos nosotros, desde Maranatá, el Señor se nos manifiesta de una manera diversa, pero unidos en esta comunidad, donde tenemos que seguir adelante con los carismas y con los dones que cada uno tiene, que el Señor ha puesto, y no desanimarnos. No desanimarnos porque este anuncio de la buena noticia y esta venida de Jesús a anunciar la salvación es hoy. Entonces es una invitación, ¿no?, a decir al Señor, contemplando este ícono, quedarnos allí como sentaditos, como esos personajes, mirándolo y diciéndole: Señor, quiero tener hambre de ti, no dejar de buscarte. Quiero que vengas a mi vida y sentir el asombro de tu presencia cada día, siempre nueva esta presencia. Y decirte, así como el Salmo inicia el Salmo 62, Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. Mi alma tiene sed de ti, en pos de ti mi carne desfallece, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Nos disponemos a contemplar, respiramos serenos, nos quedamos aquietados y dejamos que el Señor hable. Maranatá, Maranatá, Maranatá. Transfórmame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, transfórmame, Señor.